Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, los versículos del 15 hasta el 23. El encabezamiento de estos versículos de Efesios capítulo 1, desde el verso 15, como se decía, hasta el 23, lo encabeza el siguiente título, por llamarlo así, para darme a entender: el espíritu de sabiduría y de revelación. El apóstol empieza diciendo que tiene una causa. La primera frase que encontramos en el versículo 15 es: por esta causa también yo. Y tiene que resaltarnos en nosotros la idea de que cuando utiliza la frase también yo, es que no se cree único en su generación, de que hay hombres y mujeres en ese momento en el que también tienen motivos y causas por las que ser cristianos, puesto que no tenemos ningún otro motivo para pensar que cuando hablamos de Pablo y hablamos de los que realmente hemos conocido, si no en la misma dimensión que Pablo, pero sí cada cual de nosotros en la medida en que hemos conocido al Señor. Por esta causa también yo. Es importante entender que para no desmayar en el medio de la abundancia ni de la escasez, de entender que alrededor nuestro hay hombres y mujeres que se están esforzando todos los días por mantenerse fielmente en el Señor. Ya saben ustedes, me viene a la memoria aquel gran hombre de Dios que en un principio les digo el nombre, el profeta Elías, que en la Biblia nos habla de él, de que ha hecho prodigios y milagros y ha tenido unas intervenciones sobrenaturales tremendas, donde el Espíritu del Señor le llevaba a hacer unas ciertas cosas que la verdad cualquiera de nosotros anhelaría tener para hacer bien al pueblo. Pero llega un momento donde ha perdido de vista el crecimiento numérico de la obra de Dios y se cree que Él es el único. Por lo tanto, se va buscando la muerte y pidiéndosela a Dios. Caminando por el desierto de Berseba, se mete debajo de un árbol, de un sicomoro, y allí pide la muerte. Pero Dios no le oye para darle la muerte, sino para enviar a uno de sus tantísimos ángeles con pan y agua y con un mensaje: come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Qué cosas? De que parece ser que había perdido la visión de lo que Dios estaba haciendo en 7.000 hebreos que no habían doblado sus rodillas delante de la estatua de Baal. Y él no sabía, creía que había quedado solamente él, y eso no es un buen síntoma. Y a mí me parece que Pablo, conocedor de toda la historia antiguo testamentaria, se inspiraba mucho a la hora de escribir para poder ayudar a aquellas cosas que eran tropiezo en la vida de los creyentes. Por esta causa también yo. Yo tengo una causa, pero no solamente yo tengo el motivo por el que ser cristiano. Una de las cosas más difíciles que he encontrado a lo largo de mi trayectoria como creyente
ha sido dejar de tener causa para seguir siendo cristiano. Cuando alguien pierde el motivo principal del por qué ser cristiano, no olvida nunca lo que queda atrás. Y él también entiende y nos enseña, me refiero a Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, porque ese es un sentimiento de Dios. Dios es capaz de olvidar hasta tal extremo de tomar todos nuestros pecados y llevarlos hasta el fondo del mar y olvidar. ¿Se imaginan a ustedes a un Dios que no olvidara? ¿A un Dios que estuviera constantemente mirando atrás? Seguro que si no mirara hacia adelante, la causa que realmente le ha movido al sufrimiento. La carta hebrea, quiero recordar que dice algo así como: por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, el sufrimiento. ¿Y qué causa tenía delante? La causa que tenía delante era la salvación de todo aquel que en él debía de creer. Porque tenemos que aprender de Dios. No tenemos que tener ejemplos definitivos en los hombres o mujeres que caminan con nosotros, porque puede llegar un momento en el que caigan a nuestra derecha un cierto número y a nuestra izquierda otro cierto número, pero Él nunca cayó, ni Él caerá jamás. Por esta causa también yo. Tenemos que aprender también a olvidar lo que queda atrás, como también Dios cada día olvida nuestro pasado y nos alienta para que nos levantemos en nuestro presente mirando siempre ese futuro profundo, grande y glorioso, porque esta es verdaderamente nuestra causa. Mirar hacia adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído, versículo 15 del capítulo 1 de la carta a Éfeso, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para con todos los creyentes, para todos los que pronuncian que verdaderamente aman a Dios y que así Dios los ha santificado. He oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Pablo ha oído acerca de la fe de los efesios y del amor que procesan, pero no un amor de palabra, sino verdaderamente un amor de hechos. Esto produce en Pablo, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decirse que el apóstol Pablo ha hecho una valoración de los creyentes en la ciudad de Éfeso, y esa valoración le ha llevado a dar gracias por ellos y meterles en su memoria cuando ora, porque ve que realmente son hombres y mujeres que desean seguir adelante. Y cuando alguien quiere seguir adelante, tiene que tener el apoyo. Sí, han oído ustedes bien. Aquel que quiere seguir adelante y que en un momento determinado han venido y le han dicho: no molestes más ya al maestro. Le dicen al principal de aquella sinagoga llamado Jairo. Y el Señor ve que están molestándole, porque Él viene para pedir la salud de su hija que está enferma.
Y ya vienen sus siervos a decirle: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero el Señor se ha quedado mirándole. Yo quiero creer que ustedes crean también que en este momento, cuando pueden ser que sea hoy, puede ser que fue ayer, puede ser que sea mañana, donde hay pensamientos, donde hay intenciones que vienen a nuestra vida que parece que no vamos a salir de ese túnel, donde nos hemos metido o nos han metido. Quiero decirle que Jesús está mirándole en este momento. Ustedes son de los pocos canales que existen en el sello que les encanta decir amén y repetir amén a la alabanza, al dicho. Ustedes creen realmente que cuando tienen que agradecer una alabanza de un hermano, una frase o una oración, ustedes se sienten bien, encantados con decir amén y que Dios te bendiga y amén y amén. Quiero decirles que el Señor está mirándonos en ese momento, porque hay una oración que está hecha con el amén más profundo, cubierto por la sangre bendita del Cordero de Dios. San Juan capítulo 17, no recuerdo el verso, pero sí recuerdo las frases. El Señor Jesús, orando al Padre, le dijo: no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y Pablo es de los convertidos que cree que debe de meter en memoria a aquellos que realmente no quieren parar en su carrera cristiana. Hago memoria de vosotros en mis oraciones, porque Pablo era de los que verdaderamente oraba con el propósito de encontrar respuestas. No era de aquellos que gozaban la oración, ni oraba para sentirse bien orando ni acallar su conciencia. En una oración, cuando se despedía de los ancianos en Mileto, en la región de Asia, llegó un profeta y después de orar hizo una oración y tomó el cinto con el que se ceñía la túnica Pablo y dijo: al dueño de este cinto le van a atar en Jerusalén. Y Pablo iba a Jerusalén y ahora todos querían de alguna manera pues convencerle de que no subiera a Jerusalén para que no padeciera. Y él era de los que oraba, pero oraba por una causa, y la causa por la que oraba era por el fortalecimiento de los creyentes y por él mismo, y dijo: ¿por qué amedrantáis mi corazón con estas palabras? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir si fuera necesario por el nombre del Señor. Los cultos, las oraciones, la búsqueda del Señor no debe de ser el fin de la satisfacción y del bienestar emocional de nuestra vida. Oramos y buscamos a Dios, aunque aflore la sangre en nuestra piel. ¿Creen ustedes que sentía gozo mientras estaba orando cuando tenía que beber hasta la hez la copa de la voluntad de su Padre? No había verdaderamente gozo. Dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Era tremendo el momento. Tan tremendo era el momento en el que nos enseña que servir a Dios es precisamente, amigos del canal
Dios es el Rey, donde estamos esperando poder entender y poder comprender lo que es tener una causa y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Os pongo en memoria en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La importancia en nuestra carrera como creyentes, para sea que tengamos abundancia o escasez, recibamos la sabiduría y la revelación para poder saber que Él nos ha llamado para que no fracasemos. No hay conocimiento más profundo ni más grande que aquel que realmente está mirando adelante en el supremo llamamiento, que la vida es corta, queridos hermanos, la vida es muy corta, pero realmente la eternidad es maravillosa. Que después del dolor vendrá el consuelo eterno. Y si hay algo en lo cual nunca jamás nos vamos a arrepentir, es de haber creído en Dios y de haberle servido según nuestras fuerzas. Él pedía en sus oraciones que los efesios tuviesen espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. En el desierto, Satanás viene y le dice: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido, nos esté ocurriendo o nos ocurrirá que en ese desierto propio, incómodo y terrible y tremendo, llega ese momento en el cual la seducción a demostrar que realmente somos hijos de Dios, o que Dios nos demuestre que somos suyos, porque realmente el prodigio, el milagro y la señal sea la consecuencia de que realmente somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios. O sea, no se necesita para que haya realmente una manifestación de que somos hijos de Dios por aquellas cosas que realmente puedan ocurrir en el desierto propio de nuestra vida. Somos hijos de Dios aun cuando estamos crucificados. Somos hijos de Dios aun cuando los clavos están entrando en nuestras manos, en nuestros pies, y aun cuando aparentemente parece que tenemos que hacer la oración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me has abandonado? ¿Ya no estás conmigo? ¡Qué ejemplo tan tremendo! El del Señor en la cruz, para cumplir en ese momento el Salmo, donde se hablaba de que en ese momento habría una oración que se trasladaría hacia todos nosotros para que entendamos que aún en la cruz, y aparentemente olvidado, abandonado y sin saber lo que estaba ocurriendo, aún le llamó Dios mío. Y ese es el ejemplo del cumplimiento de la palabra de Dios para nosotros, que aun dentro del dolor, aún exclamamos desde lo más profundo de nuestra vida: esperamos el rescate. No entendemos el abandono, la lejanía, pero aún así todo, tú eres nuestro Dios. Versículo 18.
y que por medio del conocimiento seáis alumbrados y que vuestros ojos del entendimiento estén tan esclarecidos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La verdad es que para apreciar el pan que comían con abundancia los siervos en la hacienda del hijo pródigo, tuvo que pasar una mala experiencia. Pero Pablo no quiere que los efesios pasen por la experiencia de reconocer lo que hay en la hacienda, viviendo una mala experiencia y alejándose de Dios. Nadie tiene que ir a conocer lo malo para apreciar lo bueno. Eso es una falsa doctrina. La palabra de Dios, quiero recordar que en el profeta Isaías habla algo así como: si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisiereis y no oyereis, seréis traspasados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Debemos de estar constantemente entendiendo las exigencias de la palabra de Dios para no tener que irnos a un lugar apartado, vivir despilfarrando las cosas de Dios para luego decir: cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi Padre y yo aquí perezco de hambre. ¿Habrá entre nosotros alguien que tenga la necesidad de volver de nuevo a la casa? Alguien que tenga que reconciliarse con Dios, porque no se trata tan solamente de estar reunido en un cello o en un local presencial diciendo amén o escuchando la palabra. Lo importante es estar llenos de la paz de Dios y con los deseos de tener una causa, añadiendo a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal. Y dice Pedro, continuando con esto que habéis oído: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. La ociosidad es algo muy malo que termina precisamente con los deseos de crecimiento. Y cuánta falta hace que la madre crezca en fe en el hogar y que el padre crezca en fe en el hogar y que juntos crezcan para ser un ejemplo de sus hijos. Y cuánta importancia tiene que los hijos crezcan y que recompensen el esfuerzo de sus padres con esa vida entregada y llena del Espíritu. Por lo tanto, pido a Dios en mi memoria de oración que sepáis cuál es la herencia que Dios os ha dejado. No es poco lo que Dios nos ha prometido. En el presente tenemos como nuestro fruto la santidad. Ustedes dicen, ¿eso es una herencia? Sí, la santidad es una herencia, porque ¿saben ustedes cómo se produce la herencia de la santidad en el presente? De la manera que Dios nos trata. Tuvimos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿qué fruto tenemos de aquella forma de educarnos? Sin embargo, este Padre, el Padre de las luces, ese nos disciplina para que participemos de su santidad. Y eso es una herencia, porque ¿qué hijo no disciplina a su padre? Y si se nos deja sin disciplina, es que ya no somos hijos. Hemos nacido y se nos titula como bastardos, pero somos hijos de Dios y por eso sentimos su corrección diariamente, y que por muy bien que vivamos en el Señor,
siempre hay una exhortación para mejorar nuestra situación, porque el mundo inconverso, tanto el familiar como el que no son familiar nuestro, necesita realmente una iglesia compuesta de hombres y de mujeres que se les pueda decir el piropo que se les da en Cantar de los Cantares. ¿Quién es esa que sube del desierto como sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Es la litera de Salomón. 70 valientes los guardan, de los más diestros manejando la espada. Esa es la iglesia. Más tarde Pablo a Timoteo le diría: voy a ir a verte pronto, pero si tardo te escribo esto para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, constantemente creciendo, para que en ese crecimiento entendamos a qué nos ha llamado Dios y qué es, después de tener como fruto nuestra santidad en el presente, tengamos como fin la vida eterna. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hay un actuar del poder de Dios en nuestra vida que desconocemos. Y que ese poder de Dios no es tan solamente superficial. El poder de Dios está en el interior de nuestra vida y debemos de saberlo. Y Pablo está interesado en que la iglesia en Éfeso entienda que el poder de Dios está obrando constantemente. Y aunque nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando y tenemos consciencia de ello, el interior, no obstante, se va renovando día a día. Y esto es por la presencia del Espíritu. Dios que vive dentro de nosotros. Y Pablo quiere que los efesios lo sepan. La iglesia en Éfeso empezó por 12 hombres que no conocían si existía Espíritu Santo. Y cuando Pablo les predicó y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Capítulo 19, quiero recordar, de los Hechos. Y estos 12 hombres dijeron: ni tan siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es tremendo. En el tiempo en que el Espíritu Santo se derramó, ellos no sabían si había Espíritu Santo. Dice: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Dice: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y a partir de ahí Pablo les predicó. ¡Qué bien! ¡Qué bien que quienes nos predican puedan realmente predicarnos el Evangelio por el Espíritu Santo y no repitiendo una serie de versículos de memoria, sino por el Espíritu Santo. Yo quiero creer que esta noche, ahí en casa donde os encontráis, ya sean que estéis escuchando 2, 3, 1, 4 en cada hogar, que veáis cómo el poder del Espíritu de Dios os ha traído y a otros posiblemente os esté llamando a que volváis a la casa del Padre a comer pan que verdaderamente es vida, pues Moisés no os dio el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo y doy vida. Y cuando realmente hemos comido y bebido el cuerpo y la sangre del Señor, quiere decir que hemos aceptado su sacrificio como el único y suficiente Salvador. En ese momento ocurre un milagro tremendo. El Espíritu de Dios viene a vivir a nuestro corazón y nos va fortaleciendo por dentro.
y nos hace vivir la gran experiencia de ser llenos del Espíritu. Querer abandonar y no poder hacerlo, porque el Espíritu de Dios nos ha sellado con el fuego de su Espíritu y se ha hecho parte de nuestra vida interior. Versículo 20. Poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder y esa gloria de Dios que Dios ha depositado dentro de nosotros es la misma que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales para que sean conforme al cuerpo de la gloria suya. Esa vez que usted habló en lenguas, esa vez que sintió los ríos de agua de vida, esas manifestaciones del Espíritu de Dios, tiene que memorizarlas. Pues bien, todo eso que ha sido hecho por el Espíritu Santo en su vida, ese mismo Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Usted tiene el sello del Espíritu Santo, las arras de la herencia. Usted tiene que vivir con mucha fe, en el medio de la abundancia, para que la abundancia no le saque a usted del santuario del agradecimiento, pero que tampoco lo haga la escasez. Que los reconocimientos y los aplausos tampoco le conduzcan a usted a enorgullecerse creyendo que merece aplausos y reconocimientos, pero que tampoco el olvido en el último rincón de la iglesia le sirva a usted como algo escandaloso para decir: abandono, me marcho, no puedo vivir sin el aplauso y sin el reconocimiento. Lo importante no es lo que se come, ni en la mesa que se come, ni aun tan siquiera los compañeros con los que se come. Lázaro comía debajo de la mesa, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y la compañía que tenía era la compañía de unos perros callejeros que él mismo le ofrecía las llagas que tenía en su cuerpo para sentir el alivio que le podía producir la saliva que caía de la lengua de aquellos perros. Y así sentía consuelo y al mismo tiempo comía alguna que otra migaja. Su vida no fue muy agradable y su biografía realmente pues bastante espantosa, pero en el presente tenía el fruto de la santidad. Estaba disciplinado por el Padre para que creciera. Pero para nosotros, para los hijos y las hijas de Dios, después de nuestros dolores, viene el cumplimiento de la palabra: os volveré a ver, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 21. Los sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este es el siglo venidero, en el cual nosotros estamos viviendo. En el siglo en el cual Él murió, terminó con su muerte y su resurrección, y se inició un siglo de llamamiento a las almas perdidas. Los principados, las autoridades y los señoríos están todos sometidos a su nombre, y nosotros lo creemos. Nombre que es sobre todo nombre.
y en ese nombre disfrutamos, saludando la ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero creer que todos los que me oyen esta noche aman a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La abundancia no les hace ser orgullosos, ni la escasez les hace realmente que el dolor termine con ellos, sino que esperan continuamente en aquel que siempre ayuda al sencillo y al humilde y resiste al soberbio. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Y Pablo invita a los corintios a que no se olviden nunca de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es: yo siempre hago lo que mi Padre me dice. Lo que Él me dice es lo que hago. Y Pablo nos invita, entendiendo y inspirado precisamente por esa parte de línea en la que estamos hablando, diciendo, creo que fue a los Romanos en el capítulo 12, cuando les dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en culto, que es nuestro culto racional, agradable al Señor, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios no puede ser buscada ni rebuscada. La voluntad de Dios no se puede buscar. Es la voluntad de Dios la que le va a buscar a usted. La voluntad de Dios es la que nos busca. Igual que las señales, esas señales seguirán. Las señales no se siguen, las señales nos siguen. Son ellas, es la voluntad de Dios la que nos busca. Lo único que tenemos que hacer nosotros es coger la recomendación del profeta Isaías: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Jehová en el santuario. Buscad al Señor sin salirse del santuario, porque todo el que busca halla. Y el verso 23 de esta noche para cada uno de nosotros dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decirse que la iglesia de Dios lo llena todo. Es la plenitud de Dios. Y esto es algo que no debe de olvidar ningún creyente, ningún miembro que se considere y que presuma de que es hijo de Dios. Como el apóstol Juan, y termino bendiciéndoles a cada uno de ustedes diciendo: mirad cuán grande dicha nos ha dado el Padre. ¿Recuerdan la alabanza? Dice algo así como: mira qué dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Mira qué dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco
le conoció a él. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a